cachito. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo el mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de mil cabezas, llama la televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por los voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos en sus casas? Ya estamos a mitad de junio, casi ya a mitad de junio, y junio es la mitad del año. Junio marca los primeros 6 meses, terminando junio, y se inicia la otra mitad, y bueno, pues el tiempo vuela, las aguas pues ya llegaron, pero como que llegan, como que se quitan un poco, y la milpa pues necesita agua. Ya muchos sembraron, los pocos que todavía siembran maíz, pues ya las milpitas están creciendo, algunas pequeñitas, otras ya más grandecitas. Algunos que sembraron antes ahorita están pues ya más grandecitas. Este alimento sagrado que tenemos nosotros del maíz, y que pues se siembra en todo México, y en esta región, sobre todo pues la región Puebla, Tlaxcala, Cholula, pues se siembra mucho, se cultiva, porque bien sabemos que es la base alimenticia de todos nosotros. Y bueno, pues ahí tenemos estos sembradíos que sí requieren de esta agua que caiga. Pero pues aquí en la 107.1 de Chololan Radio, pues estamos transmitiendo con nuestra antena allí en el Cerro Zapotecas, para que llegue hasta más allá, los pueblos de las faldas del volcán, San Nicolás, Nealtican, Calpan, todos los pueblos que escuchen la radio de Chololan Radio, lunes, miércoles, viernes y domingo, nuestra programación que estamos transmitiendo, tratando un poquito de dar eco a las voces de los pueblos que tenemos nosotros. Estos pueblos que han venido creciendo, que han venido desarrollándose y sufriendo el impacto de lo que llamamos modernización, el impacto de la urbanización, del urbanismo, y poco a poco toda esta región que rodea a la ciudad de Cholula y la ciudad de Puebla,
y luego pues hasta Tlaxcala ya llega, se va convirtiendo en una gigantesca megalópolis, una enorme ciudad, porque eso es lo que quiere decir. Mega quiere decir grande, y polis viene de polis, poli, que deriva un poco de ciudad, de los que viven en las ciudades. Y entonces megalópolis pues es gran ciudad o enorme conjunto habitacional, que si se descuida un poquito el Distrito Federal le vamos a ganar, porque sí estamos creciendo mucho y está ocasionando infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque entre más crece la ciudad, el área urbana o la mancha urbana como le decimos, se va cubriendo de concreto el suelo. Se pavimentan las calles, se hacen casas de concreto, en fin, se va cubriendo el suelo de concreto, y entonces cuando la lluvia cae, ya no cae sobre la tierra, sino que cae sobre concreto, sobre algo que no lo puede filtrar, y entonces se va. No se filtra, el agua se va, y cada vez hay menos espacios de filtración de agua en toda la región. O sea que hay menos campo, porque el campo, los sembradíos, los árboles, los caminos absorben el agua. Y está ocasionando entonces que se absorba menos agua y que los mantos freáticos, sobre todo los que están un poco por encimita, que es de lo que nos alimentamos todos los pueblos, porque tenemos nuestros pozos noria para tomar agua, pues ya no les llegue la cantidad suficiente de agua, de líquido, porque la mayor parte se está yendo como ríos hasta el río Atoyac. Ya no se filtra. Y conforme vayan creciendo los pueblos, las colonias, los fraccionamientos, y se vaya pavimentando el suelo, se vaya cubriendo de concreto, menos agua se va a filtrar. Pero más agua se va a requerir, porque todo esto que se está construyendo, las casas, los edificios, todos necesitan agua, porque hay gente viviendo ahí. Y entonces estamos en una doble contradicción. Menos terreno que filtra agua y más gente que necesita agua. ¿Y qué está ocasionando pues escasez? Y entonces el monstruo que tenemos cerquita ya, que es la ciudad de Puebla, con sus grandes edificios, requiere gran cantidad de agua y ya la andan buscando en los pueblos de los alrededores. Y por eso ahorita los conflictos, como ahí en Xochitl y en otros lugares en donde ya llegan a perforar pozos profundos para llevarse el agua a la ciudad, porque se requiere. Y ya estamos en esos conflictos de escasez del agua por todo esto. Pues lo que está sucediendo, lo que no sucedía antes. Antes yo recuerdo que había mucha agua. Mi madre, por ejemplo, lavaba junto a su pozo, y su pozo, el agua, uno metía la cubeta y estaba a 1 o 2 metros de altura. Después a 3 o 4 o 5, pero luego volvía a subir y no se iba más abajo. Había mucha agua para regar, para todo. Allí en la década de los 70, aquí todos los pueblos del área de Cholula pues eran pueblos agrícolas, pueblos campesinos. Poca gente se dedicaba a otras tareas, a otras labores, y la mayoría pues estaban dedicados a las labores del campo, y había mucho campo. Entonces se filtraba mucha agua y había mucha agua. Aquí en Tlaxcalancingo recuerdo que había pozos grandes donde extraían gran cantidad de agua. Todo el día estaban sacando agua para riego, se regaban los terrenos, y había aquí cerca de la casa, recuerdo, pues 3 pozos grandes con sus bombas, unas bombotas que se compraron muy grandotas, que bombeaban mucha agua. De hecho, para el riego, uno de esos arroyos que llevaban agua pasaba justo enfrente de la casa.
Y ahí, pues a mí me gustaba jugar mucho en ese arroyo de agua que pensé que iba a durar para siempre. Ahí, en esa agua que pasaba ahí enfrente de la casa. Allí en los años finales de los 60, bueno, todos los 60, principios de los 70, y vivíamos así. Yo terminé la primaria, por ejemplo, en el año 69, 70, 71 ya estaba en la secundaria, 72, pero seguía viendo pues este mundo de campo que teníamos, muy bonito, con muchos árboles, muchos sembradíos, magueyes, otro panorama. Y así veíamos el mundo, todos nosotros. Íbamos a la escuela, regresábamos, jugábamos y todo. Escuchábamos la radio, escuchábamos las noticias. Y las noticias pues hablaban de un México próspero, un México que estaba progresando, que había un lema que se decía en esos tiempos: como México no hay dos. O sea que México era pues el ejemplo de abundancia, porque también se decía: México es el cuerno de la abundancia. Así nos decían los maestros: México es el cuerno de la abundancia porque tenemos tanta riqueza, y hay un cuerno en las mitologías europeas que le llaman el cuerno de la abundancia. Y entonces pues México era eso. Y así se pregonaba. Y parecía no haber conflicto, o por lo menos no se escuchaba nada en las estaciones que transmitían noticias o comentarios o cualquier cosa en los aparatos que escuchábamos. Pues entonces estábamos bien, había prosperidad, había crecimiento. Recuerdo que mi papá ya trabajaba en una fábrica y le pagaban bien, tenía un buen salario, y nosotros estábamos pues más o menos acomodados. Y aparte de lo que producía el campo, pues todavía mucho más. Y no había nada que dijera que algo no está bien. De hecho, nadie lo decía, ni nadie se atrevía a decirlo. Y los que lo sabían, pues no se los permitían decir. ¿Qué pasa? Que cuando llego a la preparatoria me entero de muchas cosas que habían sucedido ya en los 60 y bueno, muchos años atrás todavía. Más cosas habían sucedido en todo México, aquí en Puebla, muchos lugares. Ahí me enteré, por ejemplo, pues eso de la matanza del 68. Tuve las primeras noticias, porque ahí sí se expresaba libremente en la escuela preparatoria donde iba lo que sucedía. Y nos enseñaron todo lo que había pasado antes, las represiones del gobierno, que parecía ser un gobierno próspero, un gobierno de mucha prosperidad, pues no era tan así. Sucede que eran gobiernos muy autoritarios que estaban en el poder y que ejercían el poder como ningún otro. En esos tiempos el poder, sobre todo ser presidente, era casi ser un Tlatoani, un ser todopoderoso, intocable. Nadie debería dignarse verle a los ojos ni dirigirse a él si no es por medio de alguna interlocución. Y eran seres sagrados los presidentes, no se les podía contravenir, dictaban las leyes como querían, porque eso era lo que pasaba. El Congreso, los congresos que había, hacían todo lo que decía el presidente. El Poder Judicial estaba bajo sus órdenes y no había nada que se les pudiera interponer. Eran los presidentes de la Revolución. Tenemos a Adolfo Ruiz Cortines, bueno, desde antes, desde Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, señor Gustavo Díaz Ordaz. Eran símbolo de la revolución, eran los presidentes de la revolución, y entonces los representaban, y pues tenían todo el derecho de ejercer el poder y de obedecerlos, porque pues los habíamos electo nosotros
Así se decía en esos tiempos. Y entonces nadie se atrevía a contravenir nada de lo que ellos dijeran. Su voz era ley y se obedecía a rajatabla. No había otra cosa. Y entonces cualquiera que se atreviera a decir alguna cuestión cuestionando el actuar del presidente o de los resultados del gobierno, inmediatamente era reconvenido o era apresado o en fin cualquier cosa. No se permitía que nadie hablara nada malo de lo que estaba pasando porque pues todo estaba bien, según nos decían las autoridades. Sin embargo, pues les digo, al llegar a la preparatoria me fui enterando de esas cosas. Aquí en Puebla, por ejemplo, estuvo el movimiento lechero del 61, en donde Nava Castillo, que era gobernador de Puebla, pues fue derribado por el movimiento lechero que se organizó junto con la pelea por la autonomía universitaria de la universidad. Que cuando yo llegué a la universidad estaba ya en los epílogos de la lucha. De hecho, pues también estuve presente cuando cayó el gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill por haber mandado a balacear el Carolino a la universidad y matar maestros y todas esas cosas. Entonces uno empezó a darse cuenta de que algo no caminaba bien, algo no estaba tan correcto como uno pensaba. Y entonces se va uno enterando que después del 2 de octubre de 68, cuando se decía pues fue la máxima represión, lo peor que pudiera haber hecho un gobierno ya lo había hecho. Y ya no se deberían de haber atrevido a hacer nada más porque pues ya habían quedado en evidencia. Pues no fue así. Y entonces sucede que en 1971 ya Díaz Ordaz había dejado el poder, Gustavo Díaz Ordaz, y había subido al poder su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que ese sí era un populista, no como ahora les dicen a los presidentes, un populista, populachero de todo, engreído, creído de sí mismo, se decía representante de las clases proletarias y creó el tercer mundo y muchas cosas. Incluso fue a platicar con Salvador Allende a Chile. En fin, yo recuerdo muchas cosas de él, que salía mucho al extranjero y andaba pregonando México esto y México el otro. Pero aquí dentro del país pues era otra cosa. Y entonces allí en Monterrey, Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, le querían coartar su libertad de expresión, más bien su autonomía, no se la querían permitir. Y entonces pues estaba en lucha por esta autonomía, por pues esto de conseguir ser autónomos, que ya no estuvieran bajo los regímenes del Estado, como todas las universidades lo habían venido logrando. Y bueno, el gobierno no se los permite, el gobierno estatal de Nuevo León los reprime a los estudiantes de allí de Nuevo León. Entonces, aquí en México, el Politécnico y la UNAM, pero más el Politécnico, deciden realizar una marcha para apoyar el movimiento a los universitarios de Nuevo León. Deciden hacer una marcha, un tanto con un poco de riesgo todavía, porque no hacía más de 3 años que había pasado lo de Tlatelolco, pero este gobierno se decía que, así lo pregonaba Echeverría, había apertura democrática, es lo que decía mucho este presidente. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una marcha, apoyar a ellos, porque pensamos que pues, este gobierno ya no nos va a hacer nada, porque pues ya, lo peor ya lo hicieron, y habla de apertura democrática y tantas cosas,
pues vamos a hacer la marcha. Entonces se organizan, los universitarios van hasta el Politécnico, ahí lo que se conoce como el casco de Santo Tomás, un poco al occidente de la Basílica de Guadalupe, por ahí queda ese lugar. Hasta ese lugar llegan los universitarios, los politécnicos están ahí, los estudiantes del poli, y organizan la marcha. Y ahí se vienen caminando desde ese lugar, vienen caminando hacia el centro, porque vienen del norte para el centro. Cuando llegan a la Avenida de los Maestros es una avenida un poco más amplia, allí había un grupo de granaderos que nada más los vieron pasar, o sea, no les hicieron nada. Les dijeron, pues pasen, no hay problema. Ellos tomaron la Avenida de los Maestros y venían por esa avenida caminando hasta llegar ya muy cerca del Hospital Rubén Leñero, por ahí a una calle del hospital. Ahí empezaron a aparecer muchos jóvenes, muchachos, que incluso hasta creyeron que los iban a apoyar porque iban gritando Che Guevara. O sea, el Che Guevara, que es el símbolo de la rebeldía, de la manifestación y de todo, de la guerrilla y todo, pues dijeron, bueno, pues son de los nuestros. Y así aparecieron estos jóvenes gritando estas consignas, Che Guevara, pero venían trayendo unos palos largos, así grandes, muy grandes, que los venían blandiendo, o sea, eran varas, algunas un poco delgadas, pero otras más gruesas, de bambú. Usted conoce el bambú, este material duro que crece sobre todo en China, donde viven los osos panda. Pues de ese material los venían y empezaron a agredir a los estudiantes, a darles de bambonazos, como podemos decir. O sea, y entonces empezaron a correr los alumnos, porque eran muchos los que empezaron a aparecer. Pero muchos de ellos, de estos jóvenes, se acercaron a un camión que estaba por ahí cerca y ahí les empezaron a dar armas largas, rifles hasta con mira telescópica y todo, y los tomaron y empezaron a disparar a los jóvenes. Y luego se dieron cuenta muchos que en los edificios que había alrededor, arriba, había también francotiradores disparando. Y entonces, pues ya no supieron qué hacer, porque a donde sea que corrían, había gente armada esperándolos. Muchos corrieron así rumbo al poniente, se fueron a ocultar precisamente al hospital Rubén Leñero, tratando de huir, de escapar de estas agresiones y de este ataque que hacían estas gentes. Y entonces siguieron llegando más y más de estos individuos, que después se supo, Echeverría nunca lo dijo, Echeverría dijo, había sido un enfrentamiento entre grupos universitarios y nada más, como lo del 2 de octubre. Nunca dijo que eran gente entrenada por el gobierno, a los que les llamaron halcones, que eran entrenados en artes marciales y a usar estas armas, estos palos, para reprimir. Y llegaron bastantes, y entonces los estudiantes que huyeron, se escondieron en muchos edificios, les digo hasta el hospital, pues ahí los fueron a sacar. Los comercios de junto, en donde sea que se fueron a esconder, ahí los fueron a sacar, y o ahí los mataban o los sacaban y se los llevaban. Realmente una masacre también. El terror, era sembrar el terror. Realmente uno no puede imaginarse esta crueldad de un gobierno y de estas gentes que actúan de esta manera.
realmente fue terrorífico cómo actuaron, cómo asesinaron y luego cómo se llevaron los cuerpos, en fin, casi una réplica de lo que ocurrió en el 68, así sin más. Y el gobierno lavándose las manos. Luis Echeverría decía: yo no tengo nada que ver, fue un enfrentamiento entre vándalos jóvenes, universitarios, ya sabemos quiénes son y todo eso. Pero después investigadores supieron que no, que habían sido estos grupos paramilitares llamados halcones, bien entrenados, que son los que habían agredido. Y bueno, pero todo esto se supo después, mucho después, como los del 68. O sea, de hecho, la mayoría del pueblo mexicano ni siquiera sabía. Cuando ocurrió lo del 68, muchos estudiantes que lograron escapar y se huyeron, se fueron a sus casas y todo, decían: pero mañana se enciende la revolución en México porque el pueblo de México no va a permitir a esto. Y sucede que el pueblo de México no supo nada. O sea, al otro día no se sabía nada. Nomás dio el comentario también el gobierno. Fue el propio Echeverría el que dijo: enfrentamiento entre grupos estudiantiles, hubo como 15 muertos y todo eso, y se acabó. Y nada más. Nada, no pasó nada. Nosotros aquí, yo estaba estudiando la primaria, pues que me van a decir nada de eso. Con lo del 71 también. Yo estaba en la secundaria y todo. Pasa este fenómeno, nadie sabe, nadie se entera lo que sucede, lo que pasa realmente en esta fecha, esta matanza. Y uno se va enterando pues ya con gente que sí estaba investigando. Les digo, por ejemplo, había ya escritores, personas, periodistas y todo del periodismo independiente que sí empezaron a investigar y empezaron a denunciar. Y muchos de ellos, y aquí a la Universidad de Puebla, pues llegaron a denunciar. A Elena Poniatowska, les digo, llegó con su libro La Noche de Tlatelolco, donde ahí nos enteramos de todo lo que había sucedido y de lo que estaba pasando realmente, que de otra manera no hubiéramos sabido. Y las noticias pues poco a poco empezaron a fluir. El gobierno, queriendo o no, pues tenía que permitir, porque pregonaba libertad de expresión. Había Radio UNAM, con su rector también independiente, también daba las noticias, aunque lo trataban de acallar, pero los daba. Otros periódicos por ahí había que también denunciaban. Estaba el Excelsior, uno de los periódicos de denuncia, que también daba estas noticias. Claro, no mucha gente leía y había una cerrazón pues muy fuerte para saber lo que pasaba. La mayoría de la gente pues ni se enteraba, ni nunca se enteró. Mucha gente jamás se enteró de todo lo que pasó, de lo que ha sucedido. Y hasta la actualidad hay mucha desinformación. Aquí en Puebla hay escuelas que se llaman así, Gustavo Díaz Ordaz. Qué bueno que no hubo uno que le pusieron Luis Echeverría Álvarez, porque ya sería el colmo. Pero así, este tipo de cosas suceden. Las noticias fueron influyendo en revistas, en periódicos, poco a poco, luego en libros. Un libro que yo recuerdo, Los días y los años, que narró mucho de estas cosas que fueron fluyendo. Y luego las películas que fueron, sobre todo, por ejemplo, del 2 de octubre, esta película de Rojo Amanecer, que estuvo enlatada muchos años y después salió a la luz y se mostró pues lo que había sido, o parte de lo que había sido esto del 2 de octubre. Pero del 71 no. Es hasta en el régimen de Carlos Salinas de Gortari cuando se filma una película que se llama El Bulto. En esta película, incluso inicia la película justamente en el momento de la represión del 10 de junio, allí,
y cómo uno de los participantes, de hecho creo un fotógrafo, es lesionado, o sea, cae lesionado y cae en coma y no despierta precisamente hasta los años del gobierno de Salinas, y por eso filman la película. Bueno, en la película es lo que dicen que pasa, ¿no? Y se trata de una película que trata de legitimar, trata de ponderar, trata de enaltecer el gobierno de Salinas de Gortari. Y precisamente él, cuando despierta, se entera de lo que pasa y se va enterando de que muchos de sus compañeros de lucha, incluso de los que participaron en el movimiento del 71, ahora ya trabajaban en el gobierno, ya estaban del lado del gobierno. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingos 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como les cuento, imagínense, tanto tiempo después se filma una película, se aprovecha el movimiento, pero no para como denuncia, sino para decir, estaban equivocados, porque miren el progreso que ya tenemos, y los que participaron en esa ocasión, ahora ya están de parte de nosotros, del gobierno, porque así aparecen los personajes. Un cuñado del personaje principal aparece ya como trabajando en la Secretaría de Gobernación de Salinas y todo, y diciendo, pues es que ya todo cambió, ya hay modernidad, ya hay progreso, mira cómo ya avanzaron las cosas, lo que antes tú conociste hoy ya es diferente la cosa, ya la cuestión es otra, mira, ya hasta hay estos juegos de Nintendo, mira, y las películas que ya las puedes ver con tu VHS y puedes ver la película que tú quieras, y en fin, tanto progreso que ya tenemos, y México ya se modernizó, ya vamos a entrar en una etapa nueva de progreso, en fin, y pues ya deshazte de tus pensamientos anteriores en contra del gobierno y súmate
El personaje principal pues renuente y decía no, y hasta corrió a su cuñado y no estoy de acuerdo y que eres un traidor y eres el otro y todo. Pero la trama de la película está precisamente hecha para que al final él también se convenza de que pues sí, pues ya no es necesario andar de revoltoso porque todo ya está bien, todo ya va a mejorar, todo ya, México está ya casi por entrar al primer mundo. De hecho así se decía, ven que al final el gobierno de Salinas ya se iba a entrar con el Tratado de Libre Comercio y el nuevo peso mexicano y muchas cosas que ya se venían para México, que lo iba a entrar ya en otra situación. No sabía Salinas que justamente el 1 de enero del 94 iba a estallar una lucha, una pelea en el sureste que iba a decir, estás equivocado, no es cierto, México no es lo que tú piensas. Y ahí se cayó todo su teatro de este señor Salinas de Gortari. O sea. Y luego la crisis que vino después de su gobierno con Zedillo, que fue el que recibió todos los errores que hizo Salinas, el dichoso error de diciembre y todo eso, la devaluación del peso, el Fobaproa y todo lo que sabemos que se ocasionó por todo esto, por la soberbia de alguien que decía que ya estábamos en el primer mundo y todo. Y esta película sí lo narra, sí lo cuenta, o sea, se llama El Bulto. Y la otra película que también pone escenas de esta agresión a los estudiantes el 10 de junio es la película más reciente que apenas escuchamos, que es Roma. Esa película Roma, donde aparece Yalitza Aparicio, donde narra la vida precisamente de ella, como las mujeres que trabajaban en las casas, en la servidumbre, en las casas de México, en donde pues casi estaban ahí pues semi-esclavizadas a las órdenes de los patrones, como siempre ha sido, ¿no? Te consideran como un objeto a su servicio, que no tienes derecho ni voz, ni voto, ni piensas, ni nada, y debes de trabajar para ellos, hacer todo lo que te ordenan, sin ningún derecho, sin seguro social, sin nada, ¿no? Así, esa película de Roma, en donde una parte de la película se ve justamente pues se ve, por ejemplo, el entrenamiento de los halcones. La pareja de Yalitza, que es su pareja, la deja abandonada cuando se embaraza, más bien cuando la embaraza, y se va, ya no quiere saber nada de ella. Y ella lo busca y lo va a encontrar justamente en los campos de entrenamiento de los halcones. Allí lo encuentra, allí entrenando él, junto con todos los que estaban en esas agrupaciones. Y luego en otra escena de la película pues se ve la represión y cómo interviene también este personaje, la pareja de Yalitza en la película, y cómo incluso está a punto de agredirla a ella misma con una pistola, porque entran a un comercio donde ella estaba comprando telas y entran ahí a buscar a los que se andaban largando de la represión del 10 de junio. Y entonces, pues sí, estas dos películas lo muestran de diferentes formas, en diferentes facetas, de algo que, pues claro que fue más complejo y fue más, todavía tuvo más significados, más hechos, y quienes lo vivieron, pues decían, pues yo creo que ya con esto, pues ya se calmó, ya. El 10 de junio de 71 hay otra represión y ya entonces, pues yo creo que ya no va a haber otra. Ya se van a calmar, el gobierno ya va a entender de que no es el camino ni la vía para solucionar problemas. Y pues no. Siguieron sucediendo. Recuérdese Acteal, recuérdese Aguas Blancas, recuérdese los 43 allí de Ayotzinapa. En fin, siguen las matanzas de alguna o de otra manera interviniendo, ¿no? Sobre todo los poderes fácticos en todo
este proceso de agresión, de no permitir que el otro diga su palabra, diga su pensar, sobre todo los oprimidos, porque pues muchos dicen, yo he platicado con personas que me dicen, pues es que las cosas así son de por sí, o sea, de por sí va a haber gente pobre, de por sí va a haber gente rica, así están las cosas, así Dios lo quiere incluso, o sea, y ya ni modo, los que nos tocó ser pobres, pues ya no hay más que aguantarnos, y pues los que son ricos, pues qué bien por ellos. Y bueno, si tienen dinero, esperemos que pues por lo menos nos repartan algo, si quieren, pues si no, pues a ver cómo le hacemos. Así muchos ven la realidad, o sea, no ven realmente lo que sucede en el fondo, que en realidad es una explotación y es un saqueo a mansalva de la fuerza de trabajo de la gente, de la mano de obra de la gente, de la riqueza que produce la gente. Porque la riqueza de los países, la riqueza que se produce en todos los países, no la producen los ricos, la producen los trabajadores. Son ellos con su trabajo los que generan riqueza, pero que luego nada más se la apropia el patrón para él solo. O sea, ya generaste riqueza, pues todo es para mí y a ti te voy a dar tu paga, ¿no? Lo que la ley dice. Si te tocan 150 pesos diarios, pues eso es lo que te toca y ni modo. Y no te puedo dar más porque así la ley lo dice. Y entonces, por ejemplo, durante toda la época neoliberal, los gobiernos neoliberales decían, si subimos los salarios de la gente pobre, pues va a venir inflación, van a subir los precios, va a haber tantas cosas, y entonces pues no lo subimos para que no haya problemas y pues que se aguanten. O sea, por lo menos están recibiendo algo de, por lo menos para comer y todo. Pero la ley dice no, al trabajador se le debe de pagar para tener lo suficiente para la vida diaria, para medicina, para salud, para educación, para alimentación y para distracción. O sea, para por lo menos una vez al año salir a algún lugar a disfrutar. Así, tener una vivienda digna. Pues el salario que pagan, que hasta hoy siguen pagando, no alcanza para nada. Alcanza nada más para medio comer. Los que pagan renta para apenas sí van pagando la renta, la luz, el teléfono, el gas, todo. Medio alcanza para comer, para los uniformes de los niños, así. Y ya, no alcanza para más. Si llega, por ejemplo, una enfermedad o algo, no hay medicinas, no hay para comprar las medicinas. Es toda una situación así muy degenerada, muy peyorativa que vivimos, y que sin embargo, pues muchos dicen, es la situación normal, es la situación que estamos viviendo y pues así son las cosas, así deben de permanecer. Y entonces por eso pues mucha gente no protesta, no dice nada, porque además tenemos los medios de comunicación, los medios electrónicos que nos distraen de lo fundamental y nos dan, como dicen, pan y circo. ¿Sí? Nos dan telenovelas, nos dan programas como La Virgen de Guadalupe y cosas así para decir, pues por lo menos tienes esto, tienes esta distracción, pues tienes donde dormir y más o menos comes y ya confórmate con eso, no pidas más. Y en esta situación nos tienen. Y todos estos problemas, estas manifestaciones, estas luchas, estas peleas, pues dicen, pues es que no tienen razón de ser, no tienen sentido. Está mal la gente que anda haciendo eso. O sea, y lo peor es que hay gente que defiende. Hay gente que defiende esta situación y dice, pues sí, así son las cosas. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a la parte final de Venerable Pan de Maíz.
escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. México es cada vez más democrático. El pasado 1 de junio nuestro país participó en una elección histórica y por primera vez se eligió al Poder Judicial. Más de 12 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para construir un nuevo Poder Judicial, más justo, honesto y al servicio de la gente. Hoy se reafirma que en México el pueblo manda y toma las decisiones más relevantes que dan rumbo a nuestro país. Gobierno de México. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos a Venerable Pan de Maíz. Pues sí, ayer se cumplieron 54 años de este hecho. Fue un jueves de Corpus Christi, que así se llama, el cuerpo de Cristo, un Corpus Christi, cuando pasó este fenómeno. 54 años ya, y ya se está olvidando. Antes recuerdo que había más alaraca, los medios y todo, se comentaba más. Hoy ya no. Parece ser que fue un hecho ahí aislado, olvidado. Ya pasaron cosas peores, de hecho. Yo creo que eso también pues ya nos pega, ¿no? Con todo, pero sí, ya fue mucho tiempo y se queda ahí. Y aunque se diga, por ejemplo, no se olvida, parece ser que sí se va olvidando, se va perdiendo de la memoria de todos nosotros tantos agravios,
Pero estos agravios de matar jóvenes es de lo peor, o sea, matar, una gente, una persona ya de 35, 40, que ya saben en qué se metió, en qué anda y ya sabe a lo que se arriesga, pues sí, tal vez hasta lo anda buscando de alguna manera. Pero jóvenes que están estudiando, que lo único que los anima es expresar lo que ellos piensan, eso sí es absurdo, es totalmente absurdo y patético en un gobierno, sobre todo que se decía revolucionario, institucional. O sea, realmente no cabe en la cabeza y no debe de caber en la cabeza de muchos, que jóvenes de preparatoria de 18, 17, 18, 19, 20 años, que apenas están viendo qué es la vida y qué puede ser, sean de esta manera golpeados y masacrados por un régimen, por algún régimen que está ahí. Pero así es la situación y este país en el que vivimos. Les digo, en esos tiempos pues ni se supo, ni se sabía, ni nada, ¿no? Yo me enteré mucho tiempo después de todos estos sucesos, de todo esto que pasaba. Me enteré de la situación real que vivía, no nada más de México, sino en el mundo entero. Las grandes desigualdades que tenemos actualmente, cómo países se apropian de la riqueza del mundo. El país del norte que tenemos, la riqueza que tiene ha sido porque ha robado y asaltado a mano armada a todos los países del mundo. O sea, ha expoliado, ha saqueado, ha hecho todo y se ha llenado de esas riquezas. No porque realmente sean trabajadores ni nada. Y ahorita mucha de la riqueza que tienen es por los trabajadores mexicanos que están ahí produciendo riqueza y recibiendo salarios menores que los que normalmente pagan a la gente norteamericana. Ellos están generando riqueza, muy buenos productos y están ayudando y están siendo tratados como lo peor. Están diciendo que invadieron un lugar, como por ejemplo ahí en Los Ángeles, que invadieron un país, invadieron un lugar, cuando fue al contrario, fueron ellos, los norteamericanos, los que invadieron ese lugar que en realidad era México y que nos los quitaron. Entonces, pues todo se ve al revés, se ve de esa manera. Pero pues así la situación de muchos. Imagínese usted que está trabajando ahí, sale de su trabajo, va a su centro de trabajo, deja a sus hijos en casa y ahí llega la migra y se la lleva y ya jamás vuelve a ver a sus hijos, ni puede tener contacto con ellos, ni ellos saben a dónde se fue. Eso realmente es algo absurdo, es algo que no debe de suceder, pero con este gobierno que se tiene hoy está pasando ahí en ese país que ya decadente, ya que está realmente en las peores circunstancias que puede estar un país, está ya en su forma de ver al mundo y las cosas, de ningunear todo, de no respetar nada, decir que no existe el calentamiento global, en fin, tantas y tantas situaciones. Pero bueno, pues así son las cosas. Ya pues no podemos seguir hablando más de estas cosas y si ustedes me soportan, pero estoy en este estado. Pero estamos aquí en Chololan Radio con Patti León acompañando allí en la nave que dirigimos. Que dije, y bueno, Venerable Pan de Maíz pues va a acabar. Le voy a pedir a Patti que después del programa ponga una salsita. Su programa es de salsas, lógicamente, escuchen las salsas que pone ella, pero que ponga una salsita que se llama Salsa Roja de José de Molina, que nos enseña un poquito de la situación en que estamos nosotros. Y bueno, pues mientras pues no me queda de otra más que despedirme de todos ustedes aquí de Venerable Pan de Maíz en la 107.1 de Chololan Radio. Pues nos vemos de que 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que estén bien y buenas tardes y buen provecho. Hasta luego.
Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.